Hola y bienvenidos al capítulo 15 de El pez en el agua. Seguimos leyendo el capítulo de El pez en el agua titulado El sastrecillo valiente, pero como son capítulos largos, lo que estoy haciendo es partirlos, leer hasta cierto punto, que sean unos 20 minutos aproximadamente, dejarlo allí, luego leer otro capítulo y normalmente yo le doy un título específico, ¿vale? Esto lo hago un poco para que los capítulos no se hagan tan largos y puedan serle escuchados o vistos de manera más confortable para todos, ¿no? Esa es un poco la idea. Vale, entonces vamos a seguir leyendo precisamente aquellos pasajes de la vida de Mario Vargas Llosa durante su época en San Marcos, su relación con Raúl Porras Barrenechea y su incursión en la vida política desde muy temprana edad, en ese momento un poco más desde la izquierda, como ustedes saben. Así que empecemos con la lectura y quiero que me acompañen. Suscríbanse al canal si no están suscritos, ya saben. Activen la campanita para nuevos videos. Déjenme sus comentarios y regálenme un like mientras van escuchando esta interesante obra de Mario Vargas Llosa. Con Javier Silva íbamos a todas las manifestaciones relámpago en las que él, con su gordura, tenía que hacer esfuerzos sobrehumanos para no quedarse rezagado cuando huíamos de la policía. Su vocación política se fue haciendo más notoria en esos días, así como su personalidad desmesurada, que quería abarcarlo todo y estar en todas partes, protagonizando todas las conspiraciones. Una tarde lo acompañé a visitar en su oficina del Jirón Lampa a Luciano Castillo, el presidente del minúsculo Partido Socialista, piurano como él. A los pocos minutos Javier salió de su oficina radiante. Me mostró un carnet. Además de inscribirlo en el partido, Luciano Castillo lo había promovido a secretario general de la Juventud Socialista. En calidad de tal, algún tiempo después, leyó una noche en el escenario del Teatro Segura un violento discurso revolucionario contra el régimen odriísta que yo le escribí. Pero al mismo tiempo, conspiraba con los renacientes apristas y con los nuevos grupos de oposición que se organizaban en Lima y Arequipa. De estos grupos, 4 se irían delineando en los meses siguientes. Uno de ellos de existencia efímera, la Coalición Nacional, teledirigida por el diario La Prensa y don Pedro Beltrán, quien había pasado a la oposición a Odría y cuyo líder, Pedro Rosselló, era organizador de una también efímera asociación de propietarios, y otros 3 que resultarían organizaciones políticas de más largo porvenir: la Democracia Cristiana, el Movimiento Social Progresista y el Frente Nacional de Juventudes, uno de cuyos organizadores era Eduardo Orrego, entonces estudiante de arquitectura, germen de Acción Popular. Por esos años, 1954-1955, la dictadura de Odría había pasado a ser una dictadura blanda. Las leyes represivas seguían intactas, sobre todo la Ley de Seguridad Interior, aberración jurídica a cuyo amparo cientos de apristas, comunistas y demócratas fueron a la cárcel o al exilio desde 1948. Pero el régimen había perdido su base de sustentación en amplios sectores de la burguesía y la derecha tradicional que, por su antiaprismo principalmente, lo habían apoyado desde que derrocó a Bustamante y Rivero. Entre estos sectores, el principal, y que desde su ruptura con Odría se convertiría en el opositor más aguerrido del régimen, sería la prensa. Su dueño y director, Pedro Beltrán Espantoso, 1897-1979, ya lo he dicho, era la bestia negra de la izquierda en el Perú.
El suyo era un caso parecido al de José de la Riva Agüero. Como éste, pertenecía a una familia tradicional, muy próspera, y había recibido una educación esmerada en la London School of Economics. Allí bebió los principios del liberalismo económico clásico, del que fue abanderado en el Perú desde sus años mozos. Y como Rivaagüero, Beltrán trató de organizar y liderar un movimiento político, conservador, aquel, liberal, ante la indiferencia, para no decir el desdén, de su propia clase social, los llamados sectores dirigentes, demasiado egoístas e ignorantes para ver más allá de sus menudos intereses. Los intentos de ambos, en sus años jóvenes, de organizar partidos políticos para actuar en la vida política, terminaron en estrepitosos fracasos. Y el terrible furor de Rivaagüero, en sus años maduros, que documentan sus opúsculos por la verdad, la tradición y la patria, que envenenó su trabajo intelectual, lo empujó a defender el fascismo y a recluirse en un ridículo orgullo de casta. Tuvo mucho que ver, sin duda, con lo decepcionado que se sintió por su impotencia para movilizar a esa élite nacional que, de tal, no tenía por cierto nada salvo un dinero casi siempre heredado o mal habido. A diferencia de Rivaagüero, Pedro Beltrán siguió actuando en política, pero de manera más bien indirecta a través de la prensa, que en los años 50 se convirtió gracias a él en un periódico moderno y en cuya página editorial escribía a un grupo muy cohesionado y brillante de periodistas, acaso el mejor que haya tenido una publicación peruana moderna. Cito a los mejores: Juan Segarra Russo, Enrique Chirino Soto, Luis Rey de Castro, Arturo Salazar Larraín, Patricio Ricketts, José María de Romana, Sebastián Salazar Bondi y Mario Miglio. Pie de página para hacer un pequeño comentario de la casa editorial. Hemos hablado de la prensa en el libro Los últimos días de la prensa, que escribió Jaime Bailey, un poco a modo irónico, y aquí Mario Vargas Llosa nos habla de la prensa en sus mejores momentos. Hay que hacer una pequeña diferencia que probablemente pase desapercibida. Hay dos líneas políticas en lo que se podría denominar la derecha, aunque eso es bastante cuestionable, la derecha peruana, que es la línea conservadora y la línea liberal. Aunque la línea liberal es promercado, muy abierta, en ese momento no se hablaba tanto de aquello, pero muy pro derechos y tal. La línea conservadora pretendía, en cambio, mantener aquellos elementos que hacían constitutiva a la patria, a la nación, desde sus inicios aurorales. Entonces, allí se marca una diferencia entre ambas líneas. Luego, hacia el lado izquierdo, lo que tenemos es a Lapra, que inicia con una orientación más bien marxista y antiimperialista, y luego ya a la izquierda socialista, a la izquierda comunista, y luego la izquierda progresista. Entonces esas fueron digamos, las líneas principales del Perú durante inicios del siglo XX hasta, diría yo, los años 80, ¿no? Donde la línea conservadora empieza o deja de tener algún tipo de poder y solamente se queda una línea liberal ultra ortodoxa y luego todas las vertientes de izquierda, el aprismo y todos los movimientos comunistas, socialistas. Hoy por hoy lo que se tiene es una suerte de amalgama entre el liberalismo y los diferentes tipos de marxismos que ya han decantado en progresismos. Entonces, aun cuando suelen hacerse ciertas diferencias que son más bien artificiales, porque el liberalismo llevado al extremo es un progresismo hecho y derecho.
Y en muchas ocasiones el gran capitalismo utiliza líneas marxistas para tener mayor capacidad de maniobra, mayor poder sobre las personas. Dicho esto, continuamos con la lectura. Y otra cosita. La calidad de los periodistas y escritores que estuvieron en la prensa en aquel momento dista mucho de la caricatura que nos ha mostrado Jaime Bailey en su obra Los últimos días de la prensa, que ustedes pueden además, si no lo han hecho, escuchar en el playlist que lo van a encontrar en el canal y van a escuchar toda la obra completa para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Ok, continuamos entonces. Con este equipo, y quizás gracias a él, don Pedro Beltrán descubrió en esos años las virtudes de la democracia política, de la que no era antes un convencido. Por el contrario, la prensa, como el decano del periodismo peruano, El Comercio, había atacado con gran dureza al gobierno de Bustamante y Rivero, conspirado contra él y apoyado el cuartelazo del general Odría del 48, y la farsa electoral de 1950, en que éste se proclamó presidente. Pero desde mediados de los años 50, Pedro Beltrán no solo defendía el mercado y la empresa privada, sino también la libertad política y la democratización del Perú, y atacaba la censura a la que habían perdido el respeto, permitiéndose críticas cada vez más duras a personas y medidas del régimen. Esparza Sañartu, ni corto ni perezoso, clausuró el diario, al que mandó a asaltar con sus soplones y policías, y Pedro Beltrán y sus principales colaboradores fueron a parar al Frontón, la isla presidio de las afueras del Callao. De allí salió 3 semanas más tarde. Hubo una fuerte presión internacional para que fuese liberado, convertido en héroe de la libertad de prensa. Así lo proclamó la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, y con flamantes credenciales de demócrata, a las que sería fiel hasta el final de sus días. El clima cambiaba a toda prisa y los peruanos podían hacer política otra vez. Volvían los exiliados de Chile, Argentina, México, aparecían semanarios o quincenarios de pocas páginas semiclandestinos de todos los pelajes ideológicos, muchos de los cuales desaparecerían luego de unos cuantos números. Uno de los más pintorescos era el vocero del Partido Obrero Revolucionario de trotskista, cuyo líder y tal vez único afiliado, Ismael Frías, recién vuelto del exilio, paseaba su sinuosa humanidad todos los mediodías por San Marcos pronosticando la inminente constitución de soviets de obreros y soldados a lo largo y ancho del Perú. Otro, más serio, cuyo título cambiaba con los años, 1956, 1957, 1958, de Genaro Carnero Checa, quien, aunque expulsado del Partido Comunista por haber apoyado el golpe de Odría, antes de ser exiliado por este, se mantuvo siempre vinculado a la Unión Soviética y a los países socialistas. En el Congreso existente, nacido de las fraudulentas elecciones del 50, varios de los hasta entonces disciplinados diputados y senadores, sintiendo que el barco hacía agua, mudaban su viejo servilismo en independencia e incluso, algunos de ellos, en abierta hostilidad al amo. Y por calles y plazas se barajaban nombres y posibilidades para las elecciones presidenciales de 1956. De los nuevos grupos políticos que salían de las catacumbas, el más interesante era el que luego constituyó la democracia cristiana. Muchos de sus líderes arequipeños, como Mario Polar, Héctor Cornejo Chávez, Jaime Rey de Castro y Roberto Ramírez del Villar, o sus amigos limeños, Luis Bedoya Reyes, Ismael Bielich y Ernesto Alaiza Grundy, habían trabajado con el gobierno de Bustamante y Rivero, por lo que algunos habían sufrido persecución y destierro. Eran profesionales, todavía jóvenes, sin vínculos con los grandes intereses políticos,
de típica clase media, no contaminados por la sociedad política presente o pasada, que parecían traer a la política peruana una convicción democrática y una inequívoca decencia, aquello que había encarnado de manera tan prístina Bustamante y Rivero durante sus 3 años de gobierno. Como muchos, desde que aquel movimiento apareció, yo creí que se organizaba para que Bustamante y Rivero fuera su líder e inspirador, y acaso su candidato en las elecciones próximas. Esto lo hacía para mí aún más atractivo, pues mi admiración por Bustamante, por su honradez y ese culto religioso a la ley, que el aprismo ridiculizó tanto apodándolo el cojurídico, se había mantenido intacta aún durante mi militancia en Cahuide. Esa admiración, lo veo ahora más claro, tenía que ver precisamente con aquello que el común de los peruanos se había acostumbrado a decir compasivamente de su fracaso. Era un presidente para Suiza, no para el Perú. En efecto, durante esos 3 años de lucha por la democracia en el Perú, como se titula el libro Testimonio que escribió en el exilio, Bustamante y Rivero gobernó como si el país que lo había elegido no fuera bárbaro y violento, sino una nación civilizada de ciudadanos responsables y respetuosos de las instituciones y las normas que hacen posible la coexistencia social. Hasta el hecho de que se hubiera tomado él mismo el trabajo de escribir sus discursos en una clara y elegante prosa de sesgo finisecular, dirigiéndose siempre a sus compatriotas sin permitirse la menor demagogia o chabacanería, como partiendo del supuesto que todos ellos formaban un auditorio intelectualmente exigente. Yo veía en Bustamante y Rivero a un hombre ejemplar, un gobernante que si llegaba alguna vez el Perú a ser ese país para el que él gobernó, una genuina democracia de personas libres y cultas, los peruanos recordarían con gratitud. Con Javier Silva estuvimos en el Teatro Segura en todos los actos políticos de oposición a Odría que la dictadura ahora permitía. El de la Coalición Nacional de Pedro Rosselló, el del Partido Socialista, de Luciano Castillo, y el de los demócratas cristianos, que fue, de lejos, el mejor de todos por la calidad de las personas y de los oradores. Entusiasmados, Javier y yo firmamos el manifiesto inicial del grupo que publicó la prensa. Y ambos estuvimos, por supuesto, en la Corpac para recibir a Bustamante y Rivero cuando pudo volver al Perú luego de 7 años de exilio. Luis Loaiza cuenta una anécdota de esa llegada, y yo no sé si es cierta, pero hubiera podido serlo. Se había organizado un grupo de jóvenes para proteger a Bustamante a la bajada del avión y escoltarlo hasta el Hotel Bolívar, en previsión de que sufriera algún ataque por parte de matones del gobierno o de búfalos apristas, que, con la apertura, habían reaparecido, atacando los mítines comunistas. Nos habían dado instrucciones para que permaneciéramos con los brazos entrelazados, formando una argolla irrompible. Pero según Loaiza, quien por lo visto formaba también parte de esa sui generis falange de guardaespaldas, constituida por 2 aspirantes a literatos y un puñado de buenos muchachos de Acción Católica, apenas apareció Bustamante y Rivero en la escalinata del avión, con su infaltable sombrero ribeteado, que se quitó ceremonioso para saludar a quienes lo habían ido a recibir, yo rompí el círculo de hierro y fui a su encuentro en estado febril, rugiendo: «¡Presidente! ¡Presidente!». Total, el círculo se deshizo. Fuimos desbordados y Bustamante resultó manoseado, empujado y tironeado por todo el mundo. Entre ellos, por el tío Lucho, entusiasta bustamantista, a quien en los forcejeos de ese mitin desgarraron el saco y la camisa, antes de llegar al automóvil que lo condujo al Hotel Bolívar. Desde uno de los balcones del hotel habló, brevemente para agradecer el recibimiento, sin dejar entrever la menor concesión de volver a actuar en política. Y en efecto, en los meses sucesivos, Bustamante rehusaría inscribirse en el Partido Demócrata Cristiano y desempeñar papel alguno en la política activa.
Desde entonces asumió el rol que mantuvo hasta su muerte, hombre patricio y sabio por encima de las contiendas partidarias, cuya competencia en cuestiones jurídicas internacionales sería solicitada a menudo en el país y en el extranjero. Llegaría a ser presidente del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, y que en momentos de crisis lanzaba un mensaje al país exhortando a la serenidad. Aunque el clima de 1954 y 1955 fue bastante mejor que la atmósfera espesa y opresiva de los años anteriores, y las primeras manifestaciones políticas toleradas y las nuevas publicaciones crearon en el país un ambiente de libertad que estimulaba la acción política, yo dedicaba, sin embargo, el trabajo intelectual bastante más intenso que a esta, asistiendo a las clases de San Marcos, en la mañana casi todas, a la Alianza Francesa, y leyendo y escribiendo a partir de entonces exclusivamente cuentos. Creo que el mal rato con La Parda, en la peña de Jorge Puccinelli, tuvo el efecto de irme alejando insensiblemente de los temas intemporales y cosmopolitas que fueron los de la mayoría de relatos que escribí en esos años, hacia otros, más realistas, en los que de manera deliberada aprovechaba mis recuerdos. Hubo por entonces un concurso de cuentos convocado por la Facultad de Letras de San Marcos, al que presenté 2 relatos ambientados ambos en Piura, e inspirados, uno de ellos, Los Jefes, en el intento frustrado de huelga en el Colegio San Miguel, y el otro, La Casa Verde, en el burdel de las afueras, luciérnaga de mi niñez. Mis cuentos no sacaron ni mención, y al rescatar el manuscrito, La Casa Verde, me pareció muy malo y lo rompí. Retomaría el tema años más tarde, en una novela, pero el de Los Jefes, con su aire un tanto épico, en el que se traslucían las lecturas de Marlowe y Hemingway, me pareció rescatable, y en los meses siguientes lo rehice hasta que me pareció digno de ser publicado. Era muy largo para el suplemento dominical de El Comercio, cuya primera página traía siempre un relato con una ilustración a color, de modo que se lo propuse al historiador César Pacheco Vélez, que dirigía Mercurio Peruano. Lo aceptó, lo publicó en febrero de 1957 y me hizo 50 separatas, que distribuí entre los amigos. Fue mi primer relato publicado y el que daría título a mi primer libro. Ese cuento prefigura mucho de lo que hice después como novelista: usar una experiencia personal como punto de partida para la fantasía, emplear una forma que finge el realismo mediante precisiones geográficas y urbanas, una objetividad lograda a través de diálogos y descripciones hechas desde un punto de vista impersonal, borrando las huellas del autor y, por último, una actitud crítica de cierta problemática que es el contexto u horizonte de la anécdota. Interesante, dicho sea de paso. En esos años se convocó a elecciones para el rectorado de San Marcos. No recuerdo quién lanzó la candidatura de Porras Barrenechea. Este la aceptó con mucha ilusión, quizá por algo de coquetería. En aquella época ser rector de San Marcos significaba algo, pero sobre todo por cariño a su alma mater, a la que había entregado tantos años y tanta pasión. Esa candidatura resultaría fatal para él y para la historia del Perú. Las circunstancias la convirtieron desde el principio en una candidatura antigobierno. Su rival, Aurelio Miró Quesada, uno de los dueños del comercio, considerado uno de los símbolos de la aristocracia, la oligarquía y el antiaprismo, la familia Miró Quesada nunca había perdonado al APRA el asesinato del anterior director del comercio, don Antonio Miró Quesada, y de su esposa, adoptó el carácter de candidatura oficial. Los organismos estudiantiles, controlados por el APRA y la izquierda, apoyaron a Porras, así como los profesores apristas, muchos de los cuales, como Sánchez, seguían en el exilio. Porras y Aurelio Miró Quesada, que habían tenido cordiales relaciones hasta entonces,
se distanciaron en una ácida polémica de cartas y editoriales. Y El Comercio, que fue apedreado por manifestantes sanmarquinos que salían a recorrer las calles del centro coreando los eslóganes Libertad y Porras Rector, desterró el nombre de Porras Barrenechea de sus páginas durante algún tiempo. La famosa muerte civil, a la que El Comercio condenaba a sus adversarios, era más temida, se decía, que las persecuciones políticas por quienes pertenecían a la sociedad limeña. Quienes trabajábamos con él y todos sus discípulos desplegamos denodados esfuerzos para que Porras Barrenechea fuera elegido. Nos distribuíamos los catedráticos con derecho a voto y los miembros del Consejo Universitario, y a mí y a Pablo Macera nos tocó visitar en sus casas a los de Ciencias, Medicina y Veterinaria. Con la excepción de uno solo, todos nos prometieron el voto. Cuando la víspera de la elección en el comedor de la calle Colina hicimos un balance, Porras tenía 2/3 de los votantes, pero el Consejo Universitario a la hora de la votación secreta, Aurelio Miró Quesada ganó sin dificultad. En el discurso en el patio de Derecho luego de la elección, ante una masa de estudiantes que lo desagraviaban con vítores y aplausos, Porras cometió la ligereza de decir que, aunque había perdido, le alegraba saber que habían votado por él algunos de los profesores más eminentes de San Marcos y nombró a alguno de los que nos habían asegurado su voto. Varios de ellos mandaron luego cartas a El Comercio desmintiendo haber votado por él. La victoria no deparó a Aurelio Miró Quesada satisfacción alguna. La feroz y muy injusta hostilidad política de los estudiantes contra él, luego de su elección, que lo convirtieron poco menos que en el símbolo del régimen dictatorial, algo que nunca fue, hizo que no pudiera casi poner los pies en los locales principales de San Marcos y tuviera que atender los asuntos rectorales desde una oficina excéntrica, bajo un permanente acoso y enemistad de unos claustros donde, gracias al debilitamiento de la represión, las fuerzas hasta entonces clandestinas del APRA y la izquierda recobraban la iniciativa y pasarían pronto a controlar la universidad. Algún tiempo después, este clima llevaría al fino y elegante ensayista, que es Aurelio Miró Quesada, a renunciar al rectorado y a apartarse de San Marcos. A Porras la derrota lo afectó hondamente. Tengo la impresión de que era el cargo que más ambicionaba, más que cualquier distinción política, por su vieja y entrañable relación con la universidad, y que no haberlo alcanzado dejó en él una frustración y una amargura que lo indujeron en las elecciones de 1956 a aceptar ser candidato a una senaduría en una lista del Frente Democrático, hechura del partido aprista, y durante el gobierno de Prado a aceptar el Ministerio de Relaciones Exteriores que ocuparía hasta pocos días antes de su muerte en 1960. Es verdad que fue un senador y un ministro de lujo, pero esa inmersión en la absorbente política cortó en seco su trabajo intelectual y le impidió escribir esa historia de la conquista que, cuando yo comencé a trabajar con él, parecía decidido a terminar de una vez. Estaba en ello cuando la campaña del rectorado. Recuerdo que después de tenerme varios meses fichando los mitos y leyendas, Porras me hizo pasar a máquina en un solo manuscrito todas las monografías y artículos editados y también los capítulos inéditos sobre Pizarro, a los que iba agregando notas, corrigiendo y añadiendo páginas. Que su candidatura al rectorado de San Marcos hubiera sido apoyada por el APRA y la izquierda, curiosa paradoja, pues Porras nunca fue aprista ni socialista, sino más bien un liberal tirando a conservador, le ganó la vindicta del régimen en cuyas publicaciones comenzó a ser atacado a veces con soecidad. El semanario odrista Clarín sacó varios artículos contra él llenos de abominaciones.
se me ocurrió redactar un manifiesto de solidaridad a su persona y recoger firmas entre intelectuales, profesores y estudiantes. Conseguimos varios cientos de firmas, pero no hubo donde publicarlos, de modo que nos contentamos con entregárselo a Porras. Gracias a ese manifiesto conocí a quien sería uno de mis mejores amigos de esos años y me ayudaría mucho en mis primeros pasos como escritor. Habíamos entregado hojas con el manifiesto a distintas personas para que lo hicieran correr y me advirtieron que un alumno de la Universidad Católica quería echar una mano. Se llamaba Luis Loaiza. Le di una de las hojas y unos días después nos reunimos en el Crim Rica de la avenida Larco para que me entregara las firmas. Había conseguido solo una, la suya. Era alto, de aire ido y desganado, 2 o 3 años mayor que yo, y aunque estudiaba Derecho, solo le importaba la literatura. Había leído todos los libros y hablaba de autores que yo no sabía que existían, como Borges, al que citaba con frecuencia, o a los mexicanos Rulfo y Arreola. Y cuando yo saqué a relucir mi entusiasmo por Sartre y la literatura comprometida, su reacción fue un bostezo de cocodrilo. Nos vimos poco después en su casa de la avenida Petitoars, donde me leyó unas prosas que publicaría algún tiempo más tarde en una edición novenal, El Avaro, 1955, y donde conversamos largo y tendido en su atestada biblioteca. Loaiza, con Abelardo Oquendo, a quien solo trataría después, serían mis mejores compañeros de aquellos años, los más afines en el campo intelectual. Intercambiábamos y discutíamos libros, proyectos literarios, y llegamos a constituir una cálida cofradía. Aparte de nuestra pasión por la literatura, con Lucho nuestras diferencias eran grandes en muchas cosas, y eso hacía que no nos aburriéramos, pues siempre teníamos algo sobre qué polemizar. A diferencia de mí, siempre interesado por la política y capaz de apasionarme por cualquier cosa, y entregarme a ella sin pensarlo 2 veces, a Loaiza la política lo aburría sobremanera, y en general, ese y todos los otros entusiasmos, salvo el de un buen libro, le merecían un sutil y burlón escepticismo. Estaba contra la dictadura, por supuesto, pero más por razones estéticas que políticas. Alguna vez lo arrastré a las manifestaciones relámpago y en una de ellas, en el parque universitario, perdió un zapato. Lo recuerdo corriendo a mi lado sin perder la compostura ante una carga a caballo de la Guardia Civil y preguntándome a media voz si hacer estas cosas era absolutamente indispensable. Mi admiración por Sartre y su tesis sobre el compromiso social lo aburrían a ratos y a ratos lo irritaban. Él prefería, por supuesto, a Camus, porque era más artista y tenía mejor prosa que Sartre, y las despachaba con una ironía sibilina que me hacía aullar de indignación. Yo me vengaba atacando a su reverenciado Borges, llamándolo formalista, artepurista y hasta chin de gardé de la burguesía. Las discusiones sartreborgianas duraban horas y alguna vez hicieron que dejáramos de vernos y hablarnos varios días. Fue seguramente Loaiza o tal vez Abelardo, nunca lo supe, quien me puso el apodo con el que me tomaban el pelo, el sastrecillo valiente. Fue por Loaiza que leí a Borges al principio con cierta reticencia. Lo pura o excesivamente intelectual, lo que parece disociado de una muy directa experiencia vital, me provocaba un rechazo de entrada, pero con una sorpresa y curiosidad que me hacían siempre volver a él. Hasta que, poco a poco, a lo largo de meses y años, esa distancia se iría trocando en admiración. Y además de Borges, a muchos autores latinoamericanos que, antes de mi amistad con Loaiza, desconocía o por pura ignorancia desdeñaba. La lista sería muy larga, pero entre ellos figuraban Alfonso Reyes, Adolfo Boy Casares, Juan José Arreola, Juan Rulfo y Octavio Paz, de quien Loaiza descubrió un día un delgado cuadernillo que leímos en voz alta, Piedra de Sol.
y que nos llevó a buscar afanosamente libros suyos. Mi desinterés por la literatura de América Latina, con la sola excepción de Neruda, al que leí siempre con devoción, antes de conocer a Lucho Loaiza, había sido total. Quizás en vez de desinterés debería decir hostilidad. Ello se debía a que la única literatura latinoamericana moderna que se estudiaba en la universidad y de la que se hablaba algo en las revistas y suplementos literarios era la indigenista o costumbrista, la de autores de novelas como Raza de Cobre o Raza de Bronce, Alcides Arguedas, Huasipungo, Jorge Icaza, La Vorágine, Eustacio Rivera, Doña Bárbara, Rómulo Gallegos, Don Segundo Sombra, Ricardo Giraldes o incluso la de Miguel Ángel Asturias. Esa narrativa y la peruana de ese género yo la había leído por obligación en las clases de San Marcos y la detestaba, pues me parecía una caricatura provinciana y demagógica de lo que debía ser una buena novela, porque en esos libros el paisaje tenía más importancia que las personas de carne y hueso. En dos de ellos, Don Segundo Sombra y La Vorágine, la naturaleza terminaba tragándose a los héroes, y porque sus autores parecían desconocer las más elementales técnicas de cómo armar una historia empezando por la coherencia del punto de vista. En ellas, el narrador estaba siempre entrometiéndose y opinando, aun cuando se lo supiera invisible. Y además, esos estilos tan recargados y librescos, sobre todo en los diálogos, y realizaban de tal modo unas historias que se suponían ocurrían entre gente ruda y primitiva, que jamás llegaba a brotar en ellos la ilusión. Toda la llamada literatura indigenista era una sucesión de tópicos naturalistas y de una indigencia artística tan grande que uno tenía la impresión de que, para los autores, escribir buenas novelas consistía en buscar un buen tema, hechos insólitos y terribles, y escribir con palabrejas sacadas de los diccionarios lo más alejadas del habla común. Lucho Loaiza me hizo descubrir otra literatura latinoamericana más urbana y cosmopolita, y también más elegante, que había surgido principalmente en México y Argentina. Y entonces, como él lo hacía, comencé a leer cada mes la revista Sur de Victoria Ocampo, ventana abierta al mundo de la cultura, cuya llegada a Lima parecía sacudir la pobrecita ciudad con una gran cascada de ideas, debates, poemas, cuentos, ensayos, procedentes de todas las lenguas y culturas, y ponernos a quienes la devorábamos en el centro de la actualidad cultural del planeta. Lo que hizo Victoria Ocampo con la revista Sur, y con ella, claro está, quienes colaboraron en esa aventura editorial, empezando por José Bianco, es algo que nunca podremos alabar bastante los hispanoamericanos de por lo menos 3 generaciones. Así se lo dije a Victoria Ocampo cuando la conocí en 1966 en un congreso del Penn Club en Nueva York. Siempre recuerdo la alegría que me produjo, muchos años después de los que evoco, ver un texto mío publicado en esa revista que nos hacía vivir cada mes la ilusión de estar intelectualmente a la vanguardia de la época. En uno de esos números actuales o pasados de Sur que Loaiza coleccionaba, leí la famosa polémica entre Sartre y Camus con motivo de la existencia de los campos de concentración de la Unión Soviética. La amistad con Lucho, que se volvió pronto intimidad, no tenía que ver solo con los libros y la vocación compartida, también con su amistad generosa y lo agradable que era pasar el rato con él, oyéndolo hablar de jazz que le encantaba o de películas. Nunca nos gustaban las mismas, o rivalizar con él en el gran deporte nacional del raje u observando componer sus prosas del lánguido y refinado esteta Au-dessus de la mêlée, con que le gustaba a veces entretener a sus amigos. En una época contrajo una divertida pero incomodísima somatización ética y estética. Todo lo que le parecía feo
o le merecía desprecio, le provocaba náuseas. Era un verdadero riesgo ir con él a una exposición, una conferencia, un recital, un cine o simplemente pararse en media calle a conversar con alguien, pues si la persona en función no calificaban, ahí mismo le venían las arcadas. Qué locura, ¿no? Lucho había conocido a aquellos autores latinoamericanos gracias a un profesor de la Católica llegado no hacía mucho de Argentina, Luis Jaime Cisneros. Me enseñó un curso de literatura española en San Marcos, pero solo me hice amigo de él más tarde gracias a Loayza y Oquendo. También Luis Jaime Cisneros tenía pasión por la enseñanza y la ejercía más allá de las aulas en un rincón de su biblioteca, en una quinta miraflorina transversal de la Avenida Pardo, donde reunía a alumnos aficionados a la filología, su especialidad, y a la literatura, a los que prestaba libros, anotándolos con fecha y título en un enorme cuaderno de contabilidad. Luis Jaime era flaco, fino, cortés, pero lucía un airecillo pedante y perdonavidas para con sus colegas, lo que le ganó punzantes enemistades universitarias. Yo mismo tenía una imagen equivocada de él hasta que comencé a visitarlo y formar parte del pequeño círculo sobre el que Luis Jaime volcaba su cultura y amistad. Luis Jaime había firmado el primer manifiesto de los demócratas cristianos y estos, que daban los primeros pasos para constituir un partido, le habían pedido que dirigiera el periódico de la agrupación. Me preguntó si me gustaría echarle una mano y le dije que encantado. Así nació Democracia, un semanario, en teoría, que se publicaba solo cuando conseguíamos dinero para el número, a veces cada quincena y a veces cada mes. Para el número inicial escribí un largo artículo sobre Bustamante y Rivero y el golpe que lo derrocó. Armábamos el periódico en la biblioteca de Luis Jaime y lo imprimíamos en imprentas distintas cada vez, pues todas temían que Esparza Zañartu, a quien Odría había promovido al cargo de ministro de gobierno en un error político providencial para el restablecimiento de la democracia en el Perú, tomara represalias contra ellos. Como Luis Jaime, para no comprometer su trabajo en la universidad, no quiso figurar como director, yo ofrecí poner mi nombre y así apareció Democracia. En la primera página había un discurso, creo que sin firma, de Luis Bedoya Reyes criticando al pradismo, que se reorganizaba para lanzar de nuevo la candidatura a la presidencia del exmandatario Manuel Prado. Apenas salió Democracia, fui citado por mi padre a su oficina. Lo encontré lívido, blandiendo el periódico en el que yo aparecía como director. ¿Había olvidado que la crónica pertenecía a la familia Prado? ¿Que la crónica tenía la exclusiva de la International News Service? ¿Que él era director de la INS? ¿Quería yo que la crónica le cancelara el contrato y él se quedara sin trabajo? Me ordenó desaparecer mi nombre del periódico. De modo que a partir del segundo o tercer número me sucedió como presunto director, el verdadero era Luis Jaime, mi amigo y compañero de San Marcos, Guillermo Carrillo Marchant. Y como luego de unos números este también tuvo problemas para figurar, Democracia se publicó luego con un director ficticio, cuyo nombre expropiamos de un cuento de Borges. Interesantes estas anécdotas. Los demócratas cristianos jugaron un papel de primer plano en la caída de Esparza Zañartu, lo que precipitó la muerte de Lochenio. Si él hubiera seguido a cargo de la seguridad de la dictadura, ésta se hubiera alargado tal vez más allá de las elecciones del 56, fraguándolas, como había hecho en 1950, a favor del propio Odría o de algún testaferro. Había varios haciendo cola para desempeñar ese papel. Pero la caída del hombre fuerte del régimen debilitó a éste y lo sumió en un desbarajuste que la oposición aprovechó para ganar la calle. Esparza Zañartu había ocupado a lo largo de la dictadura un puesto sin relieve, director de gobierno, que le permitía permanecer en la sombra, pues, aunque él tomaba todas las decisiones
Respecto a la seguridad, estas eran asumidas públicamente por el ministro de Gobierno. La probable razón que llevó a Odría a poner a Esparza Zañartu en el ministerio fue que nadie quería ocupar ya ese cargo de fantoches. Dice la leyenda que cuando el general Odría lo llamó para confiarle la cartera, Esparza le repuso que aceptaba por lealtad, pero que esta medida equivalía a un suicidio para el régimen. Así fue. Apenas Esparza Zañartu se convirtió en blanco visible, todas las armas de la oposición apuntaron contra él. El golpe de gracia fue un mitin de la coalición nacional de Pedro Rosselló en Arequipa, que Esparza quiso frustrar enviando como contramanifestantes a matones contratados y policías de civil. Estos fueron desbaratados por los arequipeños y la policía reprimió a los opositores disparando con un alto saldo de víctimas. Parecía repetirse el drama de 1950 durante las fraudulentas elecciones en las que, ante un intento de rebelión callejera del pueblo arequipeño, Odría había llevado a cabo una matanza. Pero esta vez el régimen no se atrevió a sacar los tanques y soldados a la calle para que dispersasen o disparasen contra la multitud, como se dice que Esparza Zañartu quiso hacer. Arequipa declaró una huelga general que fue seguida por toda la ciudad. Al mismo tiempo, de acuerdo a la vieja costumbre que le había ganado el nombre de ciudad caudillo, pues en ella nacieron la mayoría de las rebeliones y revoluciones republicanas, los arequipeños desempedraron las calles y armaron barricadas donde miles de hombres y mujeres de todos los sectores sociales esperaron vigilantes la respuesta del régimen a su pliego de reclamos. La renuncia de Esparza Zañartu, la abolición de la Ley de Seguridad Interior y la convocatoria a elecciones libres. Luego de 3 días de tremenda tensión, el régimen sacrificó a Esparza Zañartu, quien luego de renunciar partió rápidamente al extranjero. Y aunque la dictadura nombró un gabinete militar para todo el mundo, empezando por el propio Odría, fue evidente que los arequipeños, la tierra de Bustamante y Rivero, le habían asestado un golpe mortal. En esa gesta arequipeña, que en Lima los sanmarquinos apoyamos con manifestaciones relámpago, en las que Javier Silva y yo estuvimos siempre en primera fila, el liderazgo lo había tenido Mario Polar, Roberto Ramírez del Villar, Héctor Cornejo Chávez, Jaime Rey de Castro y los otros arequipeños de la naciente democracia cristiana. Eran abogados prestigiosos, amigos y hasta parientes de la familia Llosa. Y uno de ellos, Mario Polar, había sido pretendiente o, como decía mi abuelita Carmen, aficionado de mi madre, a quien le había escrito de joven unos apasionados poemas que ella guardaba a escondidas de mi padre, hombre de celos retrospectivos. Todas esas razones acabaron de entusiasmarme cuando la democracia cristiana se constituyó como partido y me inscribí en él. Fui catapultado de inmediato, no sé cómo ni por quién, al Comité Departamental de Lima, donde estaban también Luis Jaime Cisneros, Guillermo Carrillo Marchant y algunos respetables catedráticos como el jurista Ismael Bielich y el psiquiatra Honorio Delgado. El nuevo partido declaraba en sus estatutos que no era confesional, de manera que no era preciso ser creyente para militar en él, pero la verdad es que ese local del partido, una vieja casa de paredes de quincha con balcones, en la avenida Guzmán Blanco, muy cerca de la Plaza Bolognesi, parecía una iglesia, o cuando menos una sacristía, pues estaban allí todos los beatos conocidos de Lima, desde don Ernesto Alaiza Grundy hasta los dirigentes de Acción Católica y la UNEAC, Unión Nacional de Estudiantes Católicos, y todos los jóvenes parecían ser alumnos de la Universidad Católica. Me pregunto si en esa época había en la democracia cristiana algún otro sanmarquino fuera de mí y de Guillermo Carrillo. Javier Silva se inscribiría algún tiempo después. ¿Qué demonios hacía yo ahí, entre esa gente respetabilísima, a más no poder,
pero a años luz del sartreano comecuras, izquierdoso no curado del todo de las nociones del marxismo del círculo que me seguía sintiendo, no sabría explicarlo. Mi entusiasmo político era bastante mayor que mi coherencia ideológica, pero recuerdo haber vivido con cierto malestar cada vez que tenía que explicar intelectualmente mi militancia en la democracia cristiana. Y las cosas empeoraron cuando, gracias a Antonio Espinosa, pude leer algún material sobre la doctrina social de la Iglesia y la famosa encíclica de León XIII Rerum Novarum, que los democristianos citaban siempre como prueba de sus compromisos con la justicia social y la voluntad de reforma económica en favor de los pobres. La famosa encíclica a mí se me caía de las manos mientras la leía por su retórica paternalista y sus sentimientos gaseosos y sus vagas críticas a los excesos del capital. Recuerdo haber comentado el asunto con Luis Loaiza, quien creo también había firmado algún texto democristiano o se había inscrito en el partido, y haberle dicho lo incómodo que me sentía después de leer esa célebre encíclica que me parecía tremendamente conservadora. Él había intentado leerla también y a las pocas páginas le sobrevinieron las arcadas. Sin embargo, no me aparté de la democracia cristiana. Renunciaría a ella años después, desde Europa, por su tibieza en defender a la revolución cubana cuando ésta se convirtió para mí en apasionada causa, porque su lucha en contra de la dictadura y a favor de la democratización del país era impecable, y porque seguía creyendo que Bustamante y Rivero acabaría siendo líder del partido y acaso su candidato presidencial. Pero sobre todo porque yo, con otros jóvenes más bien radicales, descubrimos dentro de los líderes del Partido Demócrata Cristiano a un abogado arequipeño que, aunque tan beato como los otros, nos pareció desde un principio un hombre de ideas más avanzadas y progresistas que sus colegas, alguien empeñado no solo en moralizar y democratizar la política peruana, sino en llevar a cabo una profunda reforma para poner fin a las iniquidades de que eran víctimas los pobres. Héctor Cornejo Chávez. Que hable así de él ahora, con lo que fue después su repugnante actuación como asesor de la dictadura militar de Velasco, autor de la monstruosa ley de confiscación de todos los medios de comunicación y primer director de El Comercio estatizado, hará sonreír a muchos. Pero lo cierto es que a mediados de los 50, cuando se vino a Lima desde su Arequipa natal, ese joven abogado parecía un dechado de pureza política, un hombre animado por un ardiente celo democrático y una indignación a flor de piel contra toda forma de injusticia. Había sido secretario de Bustamante y Rivero y yo quería ver en él a una versión rejuvenecida y radicalizada del expresidente, con su misma limpieza moral y su compromiso inquebrantable con el sistema democrático y la ley. El doctor Cornejo Chávez hablaba de reforma agraria, de reforma de la empresa con participación de los obreros, en los beneficios y en la administración, y condenaba a la oligarquía, a los dueños de la tierra, a las 40 familias, con retórica jacobina. No era simpático, es verdad, sino más bien un hombre avinagrado y distante, con ese hablar ceremonioso y algo engolado muy frecuente en los arequipeños, sobre todo los que han pasado por el foro. Pero lo modesto y casi frugal de su vida nos hacían pensar a muchos que, con él a la cabeza, la democracia cristiana podría llevar a cabo la transformación del Perú. Las cosas ocurrieron de manera muy distinta. Cornejo Chávez llegó a ser el líder del partido. No lo era en 1955 o 1956, cuando yo militaba en él, y fue 2 veces su candidato a la presidencia en las elecciones de 1962 y 1963, en las que obtuvo una votación insignificante. Su autoritarismo y personalismos fueron creando poco a poco en su propio partido tensiones y luchas faccionales
que culminarían en 1965 con la ruptura de la democracia cristiana. Una mayoría de dirigentes y militantes que se saldrían con Luis Bedoya Reyes a la cabeza para formar el Partido Popular Cristiano, que, en tanto que el partido de Cornejo Chávez, reducido a su mínima expresión, sobreviviría de mala manera hasta el golpe militar de Velasco en 1968. Un pequeño pie de página. Siempre me preguntaba a dónde correspondía o a qué correspondía esa casita que está cerca de la Plaza Alfonso Ugarte, cerca de la prefectura, y que decía DC, Democracia Cristiana. Era una casita bastante antigua, con un letrerito bastante raído, maltratado por el tiempo, pintado a duras penas, que decía DC. Y era precisamente el de este partido, la Democracia Cristiana, al que hace referencia Mario Vargas Llosa. Allí vio llegada su hora. Lo que no pudo conseguir a través del voto, el doctor Cornejo Chávez lo obtuvo a través de la dictadura. Llegar al poder en el que los militares le confiaron trabajos tan poco democráticos como el amordazamiento de los medios de comunicación y del poder judicial, pues también él sería responsable de la creación del Consejo Nacional de Justicia, institución con la que la dictadura puso a los jueces a su servicio. A la caída de Velasco, cuando éste fue reemplazado luego de un golpe palaciego por el general Morales Bermúdez en 1975, Cornejo se retiró de la política, en la que, por cierto, solo han quedado de él malos recuerdos. El inexistente Partido Demócrata Cristiano, un puñadito de arribistas, figuró, no obstante, en la vida política del Perú, aliado a Alan García, quien, para mantener la ficción de una apertura, siempre tuvo un democristianismo en su gobierno. Luego de Alan García, la democracia cristiana se extinguió, o mejor dicho, la directiva que usurpaba su nombre pasó a invernar en espera de que las circunstancias pudieran permitirle recobrar algunas migajas de poder convertido en parásito de otro gobernante de turno. Pero estamos en 1955 y todavía aquello está lejos. Pasado ese verano, cuando comenzaba yo las clases en el tercer año de universidad y discutía literatura con Luis Loaiza, militaba en la democracia cristiana. Escribía cuentos y fichaba libros de historia en casa de Porras Barrenechea. Llegó a Lima alguien que significaría otro remesón de mi existencia. La tía Julia. Y llegamos a la tía Julia. ¡Qué emoción! Aparentemente vamos a leer. Es curioso porque aquí vamos, ¿no? Estamos interconectando, estamos haciendo una suerte de universo, ¿no? Universos que se cruzan. En el primer libro que hemos leído en este canal, en Los Genios, aparecen delineados varios trazos de la vida de Mario Vargas Llosa, más que todo hacia finales de los 60, inicios de los 70, incluso algo de los 80, ¿no? Cuando aquel golpe que le propina Mario Vargas Llosa a Gabriel García Márquez, los previos de ese golpe que le dan contexto y que le dan sentido a la historia. Y luego, en el libro que hemos leído sobre lo que Varguitas no dijo, la versión de la tía Julia, que narra los inicios de su relacionamiento con Mario Vargas Llosa y mucho de lo que ella vivió en las épocas aurorales del escritor, que no las de la infancia, que no las de la juventud, que no la de sus épocas sanmarquinas. Pero la tía Julia, señora Julia Urquidi, ya empieza a hablar de algunas personas de las que se habla en este libro, como por ejemplo
Raúl Porras Barrenechea, Salazar Bondi, Silva Ruete, ¿no? Algunos de los amigos de Mario Vargas Llosa. Bien, en este libro, en El pez en el agua, que primigeniamente nos habla de la frustrada participación de Mario Vargas Llosa en las elecciones de 1990, que dieron como ganador luego a Alberto Fujimori, ya llegamos al punto en donde va a hablar de la tía Julia. Entonces tenemos varias pinceladas, varios retratos de la vida de Mario Vargas Llosa a través de diferentes fuentes. No era algo que yo hubiera planificado, la verdad. Simplemente una historia me jaló a otra historia y esa otra historia me jaló a otra historia. Las otras novelas que hemos ido leyendo sí no son parte de, ¿no? Qué sé yo. Incluso en los últimos días de la prensa, también escuchamos parte de la historia, sobre todo el final de este diario que menciona aquí Mario Vargas Llosa, que había reunido a lo mejorcito del liberalismo original y culto que existía en Lima hacia mediados de los años 50 y de algunos escritores que sí se podrían denominar conservadores, aunque muy pocos. Yo difiero allí de la versión que tiene Jaime Bailey, que dice que era un periódico conservador. Era un periódico liberal. Los liberales no son conservadores. Por eso eres liberal, ¿no? Bien. Entonces ahí se ha armado una suerte de cruce de universos. Y vamos a ver qué es lo que luego nos va a contar Jaime Bailey, o mejor dicho, Mario Vargas Llosa, en torno a la tía Julia y el estímulo que le generó en su vida, pero ya su propia versión, ¿no? Su propia versión. Muy bien, espero que les haya gustado este relato. Si es así, déjenme sus comentarios, porque se habla mucho de la vida política de aquella época, ¿no? Otro tema que también me interesa comentar: la calidad intelectual de la gente que participaba en política en aquellas épocas. Si bien es cierto, el Perú nunca ha sido un país desarrollado en su época, su época republicana, si es cierto que al terminar el virreinato el PBI del Perú era más elevado que el de Reino Unido, eso es una verdad. Y también es verdad que Lima estaba en mejor situación que Madrid, era considerada una ciudad más desarrollada que Madrid. Todo el periodo republicano ha sido una desgracia en términos políticos. Es una desgracia. Casi todo el siglo XIX ha sido un siglo de caudillismo y guerras civiles. Luego viene la República Aristocrática y luego vienen las diferentes dictaduras que hubo hasta finales de los años 80 y luego la debacle que nosotros venimos viviendo. Pero también es cierto que con todo y todo, la calidad de los políticos era distinta. Tal vez los resultados no, pero la calidad de los políticos era distinta. Ahora ni siquiera la calidad de los políticos es buena. De todas, nadie se salva. De todas las orientaciones políticas, liberales, liberprogres, comunistas, todos, derechas, izquierdas, son una desgracia en términos intelectuales. Casi nadie, prácticamente nadie, podría escribir siquiera un cuento de 1500 palabras. Es una desgracia, la involución ha sido absoluta y no hay posibilidad, lamentablemente, no hay posibilidad de que eso se pueda cambiar en el tiempo. En fin, es lo que es. Espero que les haya gustado este video. Si es así, suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan el video, déjenme sus comentarios y regálenme un gran like. Nos vemos en el siguiente video.